Artículo: Fronteras en la cuantificación de las respuestas conductuales de la vida silvestre a la contaminación química. Entre los autores de este artículo podemos mencionar a Michael Bertram, Jake Martin, Erin McCallum, Leslie Alton, Jack Brand, Brian Brooks, entre otros. La investigación se realizó en Cambridge, Reino Unido, y las especies de las cuales se investigó fueron principalmente algunas especies de insectos, de aves, peces y algunos anfibios. El resumen nos dice que el comportamiento animal es muy sensible a la contaminación química y que, sin embargo, a pesar de eso, los enfoques que convencionalmente se aplican al estudio de esos contaminantes sobre el comportamiento de la vida silvestre rara vez abordan la complejidad de los entornos naturales en los que se produce la contaminación. Entonces, el objetivo de los investigadores es que el artículo va a funcionar como una guía de campo rápido para desarrollar dentro de la ecotoxicología conductual un mayor realismo ambiental, la complejidad ecológica y una comprensión mecanicista. Aumento del realismo ambiental, confrontación de escenarios de exposición del mundo real. En este apartado, los autores nos describen de cómo se pueden aprovechar los avances en química analítica y química ambiental para mejorar el realismo ambiental y la calidad experimental en la ecotoxicología del comportamiento, que gracias a los rápidos avances que ha tenido la química analítica y la química ambiental, ahora permiten identificar casi simultáneamente miles de contaminantes que no habían sido preseleccionados en un estudio con respecto a los comportamientos ambientales. Y aquí podemos mencionar, por ejemplo, el agua, el aire, el polvo y el suelo. También unas matrices biológicas como el tejido, sangre y plasma. La sensibilidad de la instrumentación analítica para análisis dirigidos y no dirigidos también ha aumentado notablemente y permite la detección incluso en concentraciones trazas de sustancias químicas que podrían cambiar cambios subletales en el comportamiento. Priorización de contaminantes de interés. Por aquí se identifican y se priorizan los contaminantes y mezclas que tienen efectos probablemente en el comportamiento de la vida silvestre. Y mirando más allá de los experimentos que se dan en laboratorios tradicionales, para poder predecir cómo los productos químicos interactúan con los sistemas biológicos, lo que requeriría el desarrollo de enfoques predictivos para poder identificar y priorizar los contaminantes y las mezclas que probablemente o no alteran el comportamiento. Aparte de los avances de la química analítica como una herramienta para poder estudiar esto, también la química computacional ha podido ayudar a identificar atributos y propiedades químicas que probablemente interactúan con biomoléculas específicas y provocan respuestas biológicas de comportamiento que antes no se observaban. Se señala que cuando se prueban posibles impactos de los contaminantes en el comportamiento, cada investigador debe plantearse cómo decidir qué comportamiento va a probar y cuál es la manera más adecuada. Y los investigadores proponen que los comportamientos deben ser ecológicamente relevantes para las especies focales y que deben estar biológicamente dirigidos por los contaminantes en cuestión, a través de algún mecanismo directo o indirecto, y que se prevea que impacten la atracción o evitación al contaminante. Se debe priorizar los contaminantes que se espera que afecten los comportamientos fundamentales para la ecología y la aptitud en especies tengan impactos más inmediatos y dispersos. Por ejemplo, contaminantes que se dirigen a los mecanismos sociales, de señales sociales, pueden afectar de manera desproporcionada a los organismos que dependen de información social o capacidad de formar grupos, por ejemplo en la escuela o en bandadas. También, además, proponen que lo ideal es que los experimentos de comportamiento se adapten para imitar el entorno social y el hábitat natural de la especie, es decir, que se deben realizar en la naturaleza. Por ejemplo, para las especies sociales se debe probar en presencia con sus congéneres para aumentar la relevancia ecológica, como para aumentar los impactos conocidos del aislamiento social y la fisiología del comportamiento animal. Del mismo modo, las especies que dependen de recursos ambientales específicos como parte de su repertorio de comportamiento deben probarse con esos recursos, por ejemplo, una estructura de refugio, de sustratos, perchas.
y se están midiendo los comportamientos relacionados con el movimiento, entonces se deben proporcionar entornos experimentales de tamaño adecuado para que sea un desarrollo. Los autores señalan en este apartado que hay una crítica común en la investigación en ecotoxicología del comportamiento, que la percepción de tales estudios carecen de relevancia ecológica suficiente para ser aplicados al mundo real. Así que es aquí donde ellos describen prácticas para mejorar el realismo ecológico en la investigación de ecotoxicología conductual y destacan nuevas vías de investigación que son poco estudiadas, pero son de mucha significancia para este campo. Ellos señalan que es un gran desafío identificar y priorizar los contaminantes o mezclas que tengan efectos nocivos en el comportamiento de la vida silvestre. Con este fin, ellos miran más allá de los experimentos de exposición en laboratorios tradicionales para adaptar a un nuevo enfoque en específico, dada que existen más sustancias químicas que pueden examinarse más adecuadamente en el momento. Se presentan una gama de futuras vías que los investigadores proponen como futuras vías de investigación que, a pesar de ser de gran importancia ecológica, han recibido relativamente poca atención en la ecotoxicología del comportamiento. Por ejemplo, podemos notar que hacen estudios sobre la personalidad, el síndrome del ritmo de vida, el comportamiento colectivo, interacciones huésped-patógeno o estudios de múltiples factores estresantes, interacciones de especies, del laboratorio de campo y exposición. Herramientas y tecnologías para el avance de la ecotoxicología del comportamiento, innovaciones experimentales basadas en laboratorio. En el primer punto tenemos las cámaras con amplio espectro o detección térmica para registrar comportamientos en la oscuridad. También tenemos los dispositivos Lamp-on-Chip. Pueden medir el comportamiento después o durante la exposición química en condiciones binarias, así como en gradientes químicos complejos. También el tiempo y la velocidad de reacción de precios de indicadores. En el siguiente punto tenemos los robots de última generación. Estos para interactuar con precios en tiempo real, estudiando los fundamentos del comportamiento social y relacionados con la ansiedad, reproducción y éxito ecológico. Como siguiente tenemos el visual automatizado utilizando sistemas de código abierto. Son programas disponibles para rastrear el movimiento de los animales, estudiando efectos potenciales de los contaminantes en comportamientos sociales. Tenemos los paquetes de software recientemente disponibles como Deep Positive y Trace. Para la cuantificación del comportamiento, además de los datos posicionales como el cortejo, campo visual, entre otros. También tenemos los métodos de toxicología molecular para descubrir los impulsores de los cambios de comportamiento inducidos por los contaminantes, utilizando genes, proteínas y procesos celulares. La aplicación en los avances experimentales en el campo. Al evaluar los impactos de los contaminantes en el comportamiento de la vida silvestre, es enfocarse en estudios de laboratorio, en campo, utilizando avances tecnológicos que nos facilitan la recopilación de datos, tanto fisiológicos, supervivencia, áreas de distribución, actividades diarias, frecuencia cardíaca, temperatura corporal, alimentación, desove, etiquetar y rastrear animales, utilizando los sistemas de código de barras automatizados, etiquetado de identificación por radiofrecuencia y sensores de ubicación. La mejora de la certificación estadística. Primero, adoptar modelos mixtos para abordar la complejidad biológica. Estos modelos se utilizan en ecología del comportamiento y biología evolutiva para dividir la varianza entre las variables de respuesta tanto dentro como entre los factores de agrupación, revelar los defectos que ocurren en cada nivel trófico. Segundo, aprovechamiento de enfoques metaanalíticos. Se refiere a aplicar datos que abordan los efectos de comportamiento de los contaminantes químicos para responder a las hipótesis
o preguntas basándose en métodos metanalíticos específicos. Por ejemplo, los metaanálisis futuros podrían centrarse en los impactos de la contaminación química, en la variación, el comportamiento en paralelo, es decir, la variación fenotípica total de los animales expuestos versus los expuestos. Los estudios de comportamiento son muy importantes para evaluar los efectos de los contaminantes ambientales. Estas investigaciones a medida que aumentan tienen que seguir principios de ecotoxicología apropiadas para cada estudio, siendo guías para la evaluación y regulación de productos químicos que tienen a su disposición el ser humano. El aprovechamiento de estos enfoques novedosos también permitirá la investigación que intente establecer una cadena causal a partir de los cambios inducidos por los contaminantes en la variación del comportamiento a nivel individual y grupal del equipo. Tema bien interesante. Mientras se iba traduciendo el artículo, resultó atrayente, ya que los ecotoxicólogos tienen esa capacidad de demostrar cómo la contaminación afecta el comportamiento de las residuos y las soluciones que encuentran en esa investigación. También novedoso porque con esos avances detectan comportamientos de la vida silvestre que antes eran invisibles al ojo humano. Artículo: Composición de especies de aves, densidad y gremios de alimentación en bosques contrastantes de dipterocarpáceas de tierras bajas de Terengganu, Malasia peninsular. Los autores del artículo son Nur Sheikh, Habibat Anwar, Gertrude David, Amiruddin Hamad, y Mon Abdullah. La investigación se realizó en Terengganu, Malasia peninsular, en 2 sitios, en Tasik Jengir y otra ubicación llamada Xetio. La investigación se basó en especies de aves que se repartieron en 26 familias y 64 especies. Dice que se realizó el estudio para determinar la composición de especies, densidad y alimentación de aves, teniendo en cuenta la representación de los roedores en las aves de Tasik Jengir y Xetio en Malasia entre junio y septiembre del 2017, utilizando el método de conflicto lineal, registrando 297 individuos que consisten en 26 familias y 64 especies. En el lago Tasik Jengir, la diversidad de aves es mayor que en Xetio y en el segundo lago la densidad es mayor que en Tasik Jengir. Todo esto con el objetivo de monitorear las tendencias de las poblaciones de aves y la rotación. Continuando, tenemos la metodología que se utilizó para realizar este trabajo. Y en primer lugar tenemos la descripción de los sitios de estudio. Este trabajo se realizó entre los meses de junio y septiembre del año 2017 y se seleccionaron 2 sitios de estudio para trabajar. En primer lugar tenemos el bosque de dipterocarpáceas de las cascadas de Saok en Tasik Jengir y en segundo lugar tenemos el Peladagan Agro Resort en Situ. Tasik Jengir es conocido como el lago artificial más grande del suroeste asiático. En él se encuentran las cascadas de Saok y pues es una de las principales atracciones ecoturísticas y posee un bosque bastante denso de dipterocarpáceas de tierras bajas. Mientras tanto, Peladagan Agro Resort ha estado expuesto en los últimos años a actividades antropogénicas debido principalmente al desarrollo de infraestructura y también a la conversión de tierras en plantaciones de palmas de tierra. Recordemos que es un agro-resort. Entonces, todas estas actividades han conducido a la pérdida del interior del bosque y a la fragmentación del hábitat, lo cual podría evidentemente darnos una idea inicial de cuáles serán los resultados del estudio, tomando en cuenta de que en un sitio está, digamos, pues está poco perturbado y el otro está bastante perturbado antropogénicamente hablando. Para las actividades de muestreo se realizaron censos espaciales y temporales de aves durante 10 sesiones entre los meses de junio y septiembre del año 2017 para ambos sitios.
Las aves fueron observadas por un solo observador experimentado, por supuesto, a lo largo de un transecto lineal durante 1 kilómetro, comenzando desde el borde del bosque hacia el interior del bosque. Este estudio se realizó temprano por la mañana, entre las 7:30 y las 10:30 de la mañana. Recordemos que las horas en las que las aves están más activas es muy temprano por la mañana o al atardecer, casi entrada la noche. Y por la tarde-noche, entre las 5:30 a las 6:30 de la tarde. La observación se realizó utilizando un par de binoculares y para cada ave encontrada se marcaron las medidas de la distancia del avistamiento utilizando una brújula. La identificación de aves se hizo en base a las claves taxonómicas de Davison y Xu y también de McPhee. Durante la identificación de aves, para clasificarlas, fueron asignadas a gremios de alimentación según la dieta preferida. Y de no contar con este dato, pues se utilizaban las claves, información detallada en las claves para poder de esta forma clasificarlas siempre en gremios de alimentación. Para el análisis estadístico de los datos que se obtuvieron en los muestreos, se utilizó el software BAST para construir una curva de refracción y calcular los índices de diversidad para ambos del muestreo. Y pues también se analizó los datos de los transectos lineales utilizando el software Distance. Y se modeló la función de detección utilizando la clave seminormal con ajustes de coseno. Esta función se eligió ya que la medida normal dio la estimación de densidad más cercana al valor verdadero y la estimación de la densidad de aves en Taxi-Kenjir y in situ se obtuvo mediante la ecuación que tenemos acá abajo. Continuando con los resultados de los muestreos, se registraron un total de 297 individuos que consisten en 26 familias de 64 especies de aves. Hubo 149 individuos de aves pertenecientes a 23 familias y 48 especies registradas en el sitio Taxi-Kenjir. Por su parte, in situ se registraron 148 ejemplares de aves de 35 especies y 18 familias. En el sitio Taxi-Kenjir, las especies más dominantes fueron Pycnonotus simplex con un 8.05 de coincidencias, seguido de Rhaphidoura leucopigialus y Hemiprocne comata, con un 6.71% respectivamente. La especie Hemiprocne comata por lo general fue observada posado en ramas de árboles, dando saltos, con frecuencia en bandadas grandes o individualmente. Mientras tanto, para el siguiente sitio, o sea, situ, las especies de aves más dominantes fueron el Hirundo rustica, con un 19.56% de coincidencias, bastante dominante el ave en la zona, seguido de Transeunte montano, con un 16.68% de coincidencias, y Copsichus saluris, con un 6.76% de coincidencias. Los resultados del índice de diversidad de Shannon y el índice de diversidad de Simpson y de uniformidad indican que la diversidad y uniformidad de Taxi-Kenjir fue mayor en comparación con la la percibida en el sitio de los gremios de alimentación, que recordemos es otro de los puntos claves en este estudio. Se identificaron aves de 10 gremios de alimentación. Entre esos tenemos el gremio de insectívoro, nectarívoro, frugívoro, omnívoro, carnívoro, granívoro, insectívoro nectarívoro, insectívoro frugívoro, insectívoro granívoro y frugívoro granívoro. El sitio Taxi-Kenjir estuvo dominado por especies de aves insectívoras. Un 45.38% de las aves identificadas en este sitio pertenecen a este gremio de alimentación, seguido de las frugívoras con un 22.92% e insectívoras frugívoras con un 12.5%. Granívoros, insectívoros nectarívoros, insectívoros granívoros y frugívoros granívoros solamente tuvieron un 2.8% de coincidencias cada uno.
Estos fueron los gremios de alimentación que se registraron en el sitio Carpacet-Tenjin. Mientras tanto, en situ, las especies insectívoras dominaron un 40%, seguidas de las especies frugívoras de un 17.14%, insectívoras frugívoras con un 14.29% e insectívoras nectarívoras con un 11.43% de coincidencias. Los gremios más raros registrados en situ fueron los nectarívoros, carnívoros, granívoros e insectívoros granívoros con solamente un 2,86%. El gremio frugívoro granívoro estuvo ausente en situ. Acá podemos observar algunas imágenes de los especímenes que fueron identificados. En el literal A tenemos a el bordadil negro y amarillo. En el B tenemos al pájaro carpintero de vientre naranja. En el C tenemos al calao grande. Y en el literal D al monarca de nuca negra. Este estudio posee una conclusión bastante simple, resumida sería la palabra correcta, y es que en el sitio Tasikengir se registró una mayor densidad de especies de aves en comparación con el sitio del agro-resort en situ. Esto se debe a que la estructura de la vegetación forestal que hay en este sitio, o sea, en Tasikengir, es mucho más adecuado, ya que como comentábamos al principio de la metodología, el agro-resort ubicado en situ está bastante perturbado antropogénicamente debido a no solo a proyectos de infraestructura, sino a la sustitución del bosque por plantaciones. La opinión del equipo acerca del tema de este artículo es que es un tema muy relevante, es interesante de cómo la distribución con respecto a los gremios de alimentación de las aves se ubican en estos dos sitios que se estudiaron, y llama la atención cómo se podría decir que en el sitio donde había más estructura boscosa se encontró menos abundancia de aves que en el área donde estaba más perturbada, y es lo que nos llama la atención de que algunas especies de aves como se muestran tan resilientes, tratan de adaptarse, en volver a buscar el hábitat donde alguna vez encontraban recursos y tratan de buscar un equilibrio otra vez en el ecosistema y jugar en el papel que les toca desenvolverse ecológicamente.